15 años del Foro Valos, estamos aquí en el Hotel Sheraton compartiendo de esta nueva edición Mendoza 2030, el futuro del trabajo, es la denominación del foro de este 2018 y vamos a comenzar la serie de entrevistas, en este caso con Claudia Antolín, ella es de Junior Achievement. Claudia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muy bien. ¿Qué tema, no? Uno diría el futuro 2030 de nuestros chicos, de nuestros jóvenes. Qué gran desafío. Qué gran desafío, ¿no? ¿Qué te gustaría que dejara tu participación hoy aquí en el foro? La verdad que Junior Achievement tiene un rol muy protagónico hoy en nuestra sociedad, en nuestra comunidad educativa, porque nos parece muy importante empoderar a los jóvenes hoy con las capacitaciones y habilidades para el mundo del trabajo, para prepararlos para nuevos desafíos, para una sociedad más competitiva y donde la importancia de la educación es muy importante para abrir nuevos horizontes y para que los alumnos, los jóvenes se sientan capaces de insertarse en un mundo mejor, en un mundo diferente. Y creo que Junior Achievement hoy tiene ese desafío de capacitar, de darles herramientas y también de mostrarles a los jóvenes la posibilidad del aprender haciendo, que esa es una de las características que nos diferencian. Los vaivenes de las situaciones económicas, de la administración de crisis, hacen que muchas veces uno esté enfocado en el trabajo diario, sin tener el tiempo necesario para mirar hacia adelante. Uno vislumbra que si hay algo que se va a convertir, ya lo es, pero creo que se potencia mirando al futuro, es la capacitación de los chicos, ¿no? Totalmente, totalmente. Hoy nuestros programas apuntan fundamentalmente a la importancia de la educación. Trabajamos sobre 3 ejes fundamentales, que son la importancia de la educación, la posibilidad del aprender haciendo y el punto número 3, estas habilidades para el mundo del trabajo, donde los jóvenes tienen que estar preparados para el mundo que se viene y fundamentalmente la educación abre puertas, la educación tiene otra inserción en el mundo laboral. Te va a tocar ser parte del módulo número 7, el de innovación en educación para el futuro del trabajo. ¿Es tu primer foro como siendo parte de una de las charlas? Sí, también nos han invitado en esto, somos 5 las personas que vamos a estar en este panel y creo que justamente, como te decía antes, el rol hoy de Junior es también mostrar que parte importante de la educación que nosotros estamos transmitiendo a través de nuestros programas y la capacitación es la de acercar a los emprendedores a las aulas. Que los ejemplos, que las historias de vida sean los motores y motivadores para que los jóvenes se animen a emprender y arranquen con esta posibilidad de motivarse y de animarse a emprender de la mano de, por un lado, la capacitación, que es importantísima, y por otro lado, de los buenos ejemplos y los emprendedores que ya lo están haciendo. Claudia, muchas gracias y que disfrutes del foro. Gracias a ustedes. Uno de los invitados a este foro Mendoza 2030, el futuro del trabajo, es Carlos Palotti, con él vamos a charlar un ratito. Carlos va a estar en el módulo número 6, el futuro del trabajo y la revolución tecnológica. Es especialista justamente en tecnología. Carlos, ¿cómo va? Bienvenido a Mendoza. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo les va? Mucho gusto. ¿Primera participación en los foros de Valos? Sí, he estado escuchando algún foro anterior, pero como speaker sí. Bueno, indudablemente el tema del foro lleva a que la tecnología sea un escenario, diría yo, prioritario para mirar hacia adelante, ¿no? Lo que ocurre es que en este momento estamos en lo que muchos denominan una revolución productiva tecnológica, ¿no? Es decir, tal vez que deberíamos remontarnos a la revolución industrial para encontrar un proceso transformador en el empleo tan grande. Claro. Porque ¿qué pasaba? En la revolución industrial la gente no sabía que estaba en la revolución industrial. El concepto de revolución industrial fue muchos años después que alguien dijo, aquello que pasó fue una revolución industrial. Pasaba y no se veía. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, en este momento también estamos ante una revolución de ese tipo, donde cambia el empleo. Cambian los empleos manuales, manufactureros, los empleos que tienen más necesidad de habilidades manuales, empiezan a ser menos demandados porque aparecen máquinas automáticas, porque aparecen robots, porque aparecen inteligencia artificial, porque tenés lo que se llama Internet de las cosas, una serie de nuevas tecnologías
que no reemplazan al ser humano, sino que hacen que el trabajo sea mucho más rápido, mucho más voluminoso y de alguna manera hay puestos de trabajo que se pierden. Pero del otro lado de la mampara empiezan a aparecer los empleos para programar esos robots, para diseñarlos, para mantenerlos. Y ahí aparece la mano de obra. Y aparece una nueva mano de obra. Bueno, este corrimiento, y hoy en mi disertación lo voy a explicar con cifras contundentes, este corrimiento está produciendo efectos sociales muy complejos dentro de la sociedad y en el mundo. Por ejemplo, la elección de Estados Unidos. Es decir, hay gente que dice, protéjame porque estoy quedando sin empleo, y hay otros que dicen, ¿saben qué? Yo quiero abrirme, quiero tener más oportunidades, la creatividad, tenemos que tener más mercado. Y uno lo ve en la transformación del empleo, cuáles son unos, dónde están unos y dónde están otros, ¿no? O fenómenos como el Brexit. Evidentemente, la revolución productiva que estamos teniendo es una producción basada en estos pilares donde la tecnología demanda habilidades intelectuales, cognitivas, no solo la tecnología, sino el uso de la tecnología y la adaptación de la tecnología, habilidades cognitivas, habilidades intelectuales y ya no tan habilidades manuales como teníamos antes, ¿no? ¿Cómo se debería enfrentar? Uno dice que por un lado tenemos el conflicto etario de mucha gente que está acostumbrada a trabajar de una manera y que es difícil lograr que se genere el cambio. Por otro lado, esto pasa quizás más en el sector público que en el privado. La pregunta también es, el privado en general trata de agilizar la inversión de recursos para capacitar a su gente. El Estado público generalmente lo que genera es una temporalidad de recursos que a veces demora mucho más esto. Son escenarios distintos, ¿no? ¿Cómo se debería trabajar en esto? Bueno, es decir, evidentemente preparándose y preparando a la gente para estos cambios. Es decir, yo creo que no hay que ser demasiado futurista para predecir que el empleo público, tal como lo estamos acostumbrados a conocer, va a disminuir. El empleo en el sector bancario va a disminuir. Sí. El empleo en las actividades manufactureras típicas va a disminuir. Esto, digamos, está ocurriendo. Es inevitable porque los expedientes se manejan de manera electrónica, o se podrían manejar de manera electrónica. Hay reconocimientos faciales, hay un montón de cosas que hace falta. Evita firmas y papeles y administración, o los bancos, el fenómeno, ustedes han escuchado a lo mejor en los últimos tiempos, las fintech, que son nuevas entidades que vienen casi a reemplazar el modelo tradicional bancario, con gente en sucursales. Bueno, todo esto es una transformación. Cuanto antes cada uno de estos sectores empieza a entender esta particularidad, va a hacer que la gente que hoy tiene la pueda capacitar en la medida de lo posible, o los estados, los gobiernos, empezar a hacer planes para tratar de ver qué pasa con aquellos que vayan a quedar excluidos, porque la verdad es que probablemente parte de la población no vaya a tener este salto. ¿Qué vamos a hacer con el 60% de la gente que no tiene secundario en Argentina? Carlos, ¿qué le gustaría que dejara su presencia hoy en el foro dentro de lo que va a ser el módulo? La oportunidad para Mendoza, Me parece que foros como estos sirven para preparar y concientizar de alguna manera a la sociedad, sobre todo a la sociedad que tiene alguna capacidad de producir cambio, la necesidad de repensar no solo los modelos productivos, sino repensar cómo preparamos nuestra sociedad y nuestras empresas para ese futuro, que no es un futuro largo, no es de acá a 10 años, está pasando. Hay, no solo porque aparecen, y ustedes la habrán visto, empresas nuevas, mendocinas, muy buenas, o de afuera, que se instalan en Mendoza, que empiezan a ocupar gente, empiezan a ocupar espacios, oficinas, y por el otro lado, estas empresas más tradicionales que empiezan a necesitar otras habilidades de las personas que están necesitando. Entonces, este foro me parece que es un buen ámbito para plantear los temas centrales, digamos, de la sociedad mendocina, y este es uno de los temas centrales, porque la verdad es que yo, como algunos otros, creemos que Mendoza tiene una gran oportunidad de hacer de esto una fuente de riqueza para el futuro, ¿no? La economía del conocimiento. Carlos, bienvenido a Mendoza y que disfrute el foro. Bueno, muchas gracias. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida.
en risas, en magia y amistad, en aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa, toda la energía puesta en vos. En esta edición número 15 del Foro Valos seguimos en este tema que estamos desarrollando y que es el desarrollo del foro, que es Mendoza 2030, el futuro del trabajo, el bienestar de las personas como eje de la discusión. Vamos a charlar con Lorena Blanco, ella es de la parte de recursos humanos, vinculado directamente al tema del foro, ¿no? Porque decimos, se está hablando de la Mendoza 2030, en realidad del país y del mundo en esta transformación donde la tecnología juega un rol determinante, Sí. y donde la mano de obra buscará su lugar, ¿no? Sí, sí, que lo tiene. Yo soy muy optimista respecto al futuro. Creo que los roles van a cambiar, los empleos van a cambiar, pero que va a haber lugar para todos, en un rol distinto, con habilidades distintas para todos nosotros, ¿no? La persona muchas veces se niega a este tipo de cambios rotundos, sobre todo en lo que tiene que ver con lo etario, ¿no? Muchos años trabajando de una forma y la duda de tener la capacidad o de poder generar la capacidad del cambio. Sí. Supongo que es uno de los escenarios más complejos, ¿no? Sí, por eso lo importante es ir preparando a la gente, por lo menos desde las áreas de recursos humanos, en principio en organizaciones tan grandes como la nuestra, es pensar de qué forma podemos ayudar a la gente a pensar en este futuro, que si bien es rápido, también estamos hablando del 2020, 2030, por lo menos Sí, sí. en HSBC, entonces tenemos un tiempo para acompañar en este cambio, para aprender todos juntos sobre el futuro, ¿no? Cuáles son esos roles que se requerirán en el futuro, qué tenemos hoy, cuál es el diagnóstico de hoy y cómo podemos ayudar a la gente a capacitarse, a entrenarse, a educarse y también a estar más preparados para el futuro. ¿Cómo se logra sacar a la persona de ese escenario donde escenario temeroso, donde él piensa mucho más en cuidar lo que tiene que en mirar lo que viene? Sí. Es un escenario también difícil, ¿no? Sí. Primero es con el conocimiento. Yo creo mucho en esto de... Es la herramienta. Es la herramienta. La herramienta. La herramienta, entendiendo que si uno lo que tiene miedo siempre es a lo desconocido, en cualquier Claro, ámbito. sí, sí, sí. Entonces, cuanta más información clara, honesta, se le dé a la gente, más vamos a estar todos preparados para el futuro. Entonces, para eso también desde las áreas, por ejemplo, de recursos humanos, también tenemos que tener el conocimiento. Entonces, si nos paralizamos y decimos, bueno, a ver, el futuro va a ser la tecnología, los robots nos van a dominar, no hacemos nada con eso. Exactamente. ¿Cuáles son específicamente, concretamente, aquellos roles que se van a requerir en el futuro, que van a ser transversales a todas las áreas o que van a ser específicos de algún área en particular? A partir de ahí construir cuáles son las habilidades, cómo está nuestra gente y cómo ayudarlos a recorrer ese camino. Lorena va a estar participando del módulo 5, empleo versus empleabilidad al 2030. ¿Qué te gustaría que dejara tu paso por el módulo? Que dejara el mensaje de que en Mendoza específicamente el nivel de educación hace la diferencia respecto a los roles del futuro. Es una provincia donde hay hay un nivel de educación medio y alto, lo cual es una ventaja realmente para el futuro. Cómo acompañar desde las organizaciones, en este caso desde HSBC, a la gente en ese proceso y no solamente hacia adentro, cómo hacer para que las áreas de recursos humanos de la compañía, que en general miran mucho hacia adentro, trabajen interconectadas con otras áreas. Por eso también yo estoy en este foro donde hay más gente de responsabilidad social empresaria y de otras áreas, y yo trabajo mucho en conexión interna y externamente, ¿no? Para apoyar a la empleabilidad en otros ámbitos y no solo en el sistema financiero o en mi compañía o en la compañía donde trabajo hoy. Entonces, uno de los grandes mensajes para mí es cómo integrar a las compañías y fuera de las compañías a las personas en el objetivo de hacer más empleables a todos nosotros en el futuro. Que disfrutes el foro. Gracias. En esta edición número 15 del Foro Valos, Mendoza 2030, el futuro del trabajo, vamos
propuse charlar con Gonzalo Diegues, él es director de gestión pública del CIPEC, y vamos a explicar primero qué es el CIPEC, o vamos a por lo menos decir qué es lo que significan las siglas, ¿no? Es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Gonzalo, ¿cómo te va? Bienvenido a Mendoza. Muchas gracias. Bueno, ¿primera participación en el Foro de Valos? Sí, primera participación en el Foro Valos, y la verdad que muy agradecido por la cordialidad, pero también debo reconocer que impactado por la magnitud del evento. Creo que efectivamente este tipo de eventos, sobre todo en un país tan extenso como Argentina, somos el 8º o 9º país en extensión territorial del mundo, no suelen contarlo bueno frecuentarlo en provincias. Nosotros desde CIPEC trabajamos mucho con las provincias, y creo que también la región cuyana tiene algo, tiene ese no sé qué, que a veces lo hace distintivo. Me parece que el Foro Valos es un ejemplo bien claro o bien gráfico, ilustrativo de esto que te menciono. Bueno, creo que Valos como organización, y vinculado en este caso también a nuestra Mendoza, que es otra organización que tiene vínculo directo porque nace, todavía no logramos determinar quién generó la otra, ¿no? La realidad es que Valos fue primero, ¿no? Pero hoy hablamos de que hay mucho vínculo con cosas que han ido pasando en Mendoza en los últimos tiempos y que tienen que ver con los temas que hoy se desarrollan aquí en el foro, que tiene que ver con la modernización del Estado, el acceso a la información pública. Entonces, hay un vínculo muy fuerte que seguramente a ustedes les debe llegar porque el vínculo está con el área en la que vos estás, ¿no? Sí. No, y no solamente por eso, porque también, a ver, CIPEC es un think tank, digamos, forma parte de la sociedad civil, es una fundación que se dedica a estudiar políticas públicas, y entendemos que, a ver, en un tema tan amplio y a veces tan complejo, tan abstracto como es la modernización del Estado, y estamos hablando de incorporar tecnologías de gestión, estamos hablando de profesionalizar el empleo público, institucionalizar la alta dirección pública, esto es los directivos públicos, en incorporar tecnologías de gestión, no solamente tecnologías de información, sino también tecnologías de gestión, esto es modificar o reconfigurar procesos de trabajo hacia el interior de las burocracias. Si bien eso es competencia del Estado, en el mundo actual es muy difícil que lo haga el Estado por sí solo. Quiero decir, el Estado necesariamente, indefectiblemente para aquellos que estudiamos políticas públicas, buena parte de la literatura o de la biblioteca, digamos, especializada, te decía hace 30, 40 años atrás, en cualquier manual de políticas públicas, ¿querés estudiar y entender políticas públicas? ¿Querés entender cómo modernizar el Estado? Tenés que estudiar el Estado. Ahora no alcanza con estudiar el Estado solamente. Digo, hay herramientas, hay instrumentos, hay actores que pueden dejar muchas experiencias y muchas lecciones aprendidas y recomendaciones, sobre todo y fundamentalmente de la sociedad civil y del mercado. Entonces, ese diálogo, y creo que todo eso se conjuga en esto que estamos viendo en el Foro Valos, es definitivamente un valor agregado muy importante, muy significativo, no solo para la coyuntura, para el mediano y largo plazo. El escenario del emprendedor debe ser una herramienta, una pata importante, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que ahí otra vez, digo, en un contexto, digo, en la era de la información, ¿no? O en la sociedad de conocimiento que nos toca vivir hoy, más allá que por ahí los millennials están como más familiarizados con eso porque son parte del fiel reflejo, del fiel producto de eso. Es etario, ¿no? Es etario en todas estas cuestiones. Pero en este mundo tan permeado por las tecnologías de información y comunicación, las fronteras entre Estado, mercado y sociedad civil son cada vez más porosas. Son fronteras que se mueven, son fronteras que no son rígidas. Y consecuentemente, insisto, la posibilidad de hacer sinergias, la posibilidad de hacer cooperación, la necesidad de articular y coordinar son cada vez más intensas, más sofisticadas y más necesarias. La última, ¿qué te gustaría que dejara tu paso por el Foro Valos en el módulo que te va a tocar interactuar? Me gustaría que dejara una conciencia muy clara sobre la evidencia. Cuando hablamos de políticas públicas estamos hablando sobre evidencia. Y es toda una discusión en Argentina, ¿no? Las políticas públicas basadas en evidencia. Desafortunadamente, muchas veces en Argentina nos gusta reproducir mucho el Boca River, en donde discutimos blanco-negro, pero sin evidencia. Y esos matices muchas veces están justamente en la evidencia, en ciertos prejuicios, en ciertos preconceptos. Entonces, discutir políticas públicas basadas en evidencia implica, entre otras cuestiones, analizar políticas públicas en función del resultado, del impacto, no solamente si me gustó cómo se diseñó, o si me parece que está diseñada de manera correcta o no, sino discutir el impacto o el resultado que tienen esas mismas políticas públicas en otros países, en países de acá a la vuelta, en Chile, en Brasil, en Uruguay, ni que hablar en los países desarrollados. ¿Sabes por qué? Porque ahora voy a mostrar un gráfico en un ratito y ojalá eso genere también buena parte de la conversación o del diálogo.
y sea en todo caso algo que resuene en el Foro Valos. Cuando vos ves cualquier ranking de Naciones Unidas, cualquiera, y ves los países más desarrollados, tiene un elemento en común. Desde Estados Unidos hasta Canadá, te voy a hablar de los países más desarrollados del mundo, desde Corea hasta Australia, desde Noruega o Dinamarca, todos ellos tienen un denominador en común, por más que estén en diferentes puntos del hemisferio. ¿Sabes cuál es? Tienen burocracias profesionales. En eso en Argentina tenemos un camino aún muy arduo por recorrer. Y eso es lo que demuestra la evidencia. Gonzalo, que disfrutes el paso por Mendoza y sobre todo que disfrutes del Foro Valos. Muchas gracias, muy gentil. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa, toda la energía puesta en vos. Seguimos en el Foro Valos, 15 años, Mendoza 2030, el futuro del trabajo es el tema de esta edición. Y vamos a charlar con Raúl Mercado, el rector de la Universidad de Champañat, que le tocó ser parte ya del módulo 2, Matriz Productiva Actual y Futura. ¿Cómo le va, Raúl? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Disfrutó de la exposición del módulo? Muchísimo, porque tuve muy buenos partners en la exposición, la vicegobernadora, Silvia Jardel, Pablo Salvador, y el moderador fue Rodolfo Cabañaro. La verdad que yo aprendí mucho, la verdad que fue una buena experiencia. ¿Con qué idea venía de esta tensión que uno siempre tiene cuando expone de que quede algo puntualmente, ¿no? ¿En qué hizo foco? Sí, yo hice foco sobre todo en que los cambios en la matriz productiva hacia adelante generalmente provoca que haya sectores que ganan participación y otros que pierden, es decir, hay ganadores y perdedores. La transformación de los recursos, que van recursos materiales y financieros de un sector a otro, no es tan complicado, ¿cierto? Se puede hacer, tiene sus dificultades, pero la movilidad no tiene un impacto tan grande como la movilidad laboral. ¿Por qué? Porque moverse de un sector a otro significa adquirir nuevas competencias, nuevos conocimientos, nuevas habilidades, donde no todos los trabajadores que son desplazados porque un sector se achica pueden ser absorbidos por un nuevo sector. Tiene que ver con la edad, el género, claro, la localización, la experiencia, la maleabilidad de adquirir conocimiento. Es decir, es un desafío muy importante. Por lo tanto, la complementariedad que adquiere la función del Estado, del sector privado y de las organizaciones intermedias, por ejemplo como Valos, es de una gran importancia, porque los impactos pueden llegar a ser muy importantes. Y a esto se añade la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la aparición de los robots, de la automatización, de la inteligencia artificial. Para que tengamos una idea, el 20% de la actividad legal en los Estados Unidos hoy la hacen máquinas, inteligencia artificial. Uno en muchos lugares comienza a hacer un chat y uno cree que está haciendo un chat con una persona y en realidad lo está haciendo con un bot, ¿cierto? Es decir, con una máquina. Eso desplaza, hay un desplazamiento, claro, sí, de mano de obra real de seres humanos por una actividad, en este caso informática o de software o de máquinas, ¿sí? Entonces creo que eso es un desafío nuevo y que es creciente. Sigue siendo un desafío para el Estado lograr tentar a mano de obra capacitada desde el ámbito privado y sobre todo aquellos líderes de transformación o de cambio, teniendo en cuenta que a veces la oferta está muy lejos de lo que realmente quien se ha capacitado y se ha preparado para eso está en condiciones de aceptar. Sí, es un tema complicado porque en general los salarios del Estado, sobre todo para gente de alta capacitación, están muy por debajo de lo que pueden obtener en el sector privado.
En eso hay que buscar mecanismos de complementación. Es decir, hay cosas que puede hacer el Estado, no necesariamente con alguien que sea del propio Estado. Lo puede hacer en convenio, en cooperación, ¿cierto? Y puede atraer recurso humano capacitado sin necesidad de que esta persona se transforme en un empleado público o en un funcionario. Hay algunas experiencias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las nuevas inversiones con participación pública-privada, los PPP, hoy se están haciendo con consultores que son financiados, por ejemplo, por el Banco Mundial, que no son empleados públicos, que pueden tener salarios del Banco Mundial, y el Estado puede nutrirse de ese, digamos, recurso humano capacitado sin necesidad de generar una relación laboral o de empleo, sino a través de un trabajo concreto. La última sí tiene que ver ya con el área donde hoy está inserto. Digo, ante la complejidad de tener que elegir la carrera de la vida a los 18 años, con todo lo que eso significa, con las carencias que se trae del sistema educativo en la formación primaria y secundaria, digo, es un desafío para las universidades que el alumno hoy ve hacia dónde vamos, hacia dónde lo lleva el mercado laboral a futuro. Sí, es muy importante. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Champañada ahora en estos meses de agosto y septiembre vamos a hacer como un preinicial donde el principal objetivo es la orientación vocacional. Es decir, poder ayudar a hacer un diagnóstico de cuáles son los intereses y las aptitudes, las habilidades y las tendencias, justamente para no provocar un fracaso posterior, ¿cierto? Una frustración, una pérdida de recursos. Entonces, esa instancia previa es fundamental para poder ayudar a que la experiencia universitaria o de la educación en general sea una buena experiencia, que no añada ni frustraciones ni cosas que puedan ser negativas. Raúl, muchísimas gracias y que disfrute del foro. Bueno, muchas gracias.